Muy buenas tardes, muy queridos amigos de la Sociedad Bolivariana y los nuevos que se acercan todos los días a esta magnífica y permanente actuación alrededor de la independencia. Tenemos hoy un tema muy interesante que se trata de la diatriba antibolivariana que va a presentar el doctor Alberto Aurelio Moreno, que es uno de nuestros mejores promotores en este tipo de actividades. El doctor Abello es un gran historiador y periodista, miembro de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia de Historia de Bogotá, de la Sociedad Bolivariana de Colombia. También es miembro del Centro de Estudios Colombianos, es director de varios medios de comunicación, como Nuevo Siglo, Excelsior Nacional, Porvenir Internacional de México y la agencia de noticias FCNA de los Estados Unidos. Entre obras escritas tiene Bolívar y Manuelita, Geopolítica del Caribe, Bolívar contrarrevolucionario y unos 200 ensayos. Una apología de Núñez, más o menos. Va a salir una apología de Núñez muy pronto, de manera que él les va a responder a esta diatriba antibolivariana, que es en realidad algo un poco extraño para un programa como este, pero de todas maneras es muy bueno que se sepa y se conozca. De manera que adelante, doctor Albello. Queridos amigos historiadores y particularmente al señor presidente de la Sociedad Bolivariana, Miguel Santa María Ávila, un cordial saludo. La conferencia lleva un título que es bastante desafiante, pero no se trata de atacar a aquellos que por alguna razón u otra estuvieron o están contra el Libertador, sino de hacer un comentario en torno a sus posturas, en torno a sus actividades. Hay algunos de ellos, por ejemplo, que lo han atacado, pero a su vez fueron los más grandes aduladores o los estimuladores de su carrera política y eso. Eh, Como se trata del máximo héroe de la independencia americana, es bueno recordar algunas cosas al respecto. Por ejemplo, eh, a Bolívar lo agarran los problemas del Imperio Español cuando él no estaba involucrado en eso, ¿no? Los problemas del Imperio Español vienen de más atrás. Vienen, por ejemplo, de la expulsión de los jesuitas, tienen que ver con la instalación de los Borbones en España. Es decir, los Habsburgo, la Casa Española, había tenido, los descendientes de Carlos V, de todos estos personajes, han tenido una política hispánica imperial muy importante y muy trascendental. Y Isabel la Católica había instaurado unas leyes de Indias para proteger a los indígenas que fueron muy favorables a estos y que rompieron el esquema de la época. Hasta ese momento nadie había hecho lo que hizo Isabel la Católica, proteger a los vencidos, proteger a los que estaban inermes. Entonces, ella, por un sentido cristiano, un sentido de que hay que ayudar al más débil, influye para que se produzcan estas cosas que, claro, tienen que ver también con tesis que sostenían filósofos españoles, como el padre Victoria, por ejemplo, que más adelante el que va a hablar del derecho de gente, y todas las cosas se va a establecer, es decir, hay una España culta, una España espléndida, una España extraordinaria que crea el Imperio Español. Y hace grandes obras, grandes cosas, pero aún así, desde luego, ya había llegado un momento en que algunos americanos consideraban que teníamos la mayoría de edad para romper con el imperio. ¿Quién es el que tiene que ver más con eso? Primero, los españoles, al expulsar a los jesuitas, que eran los educadores de gran parte de la población en América, que han tenido esos
en el llano, por ejemplo, aquí entonces en Nueva Granada habían tenido un gran empuje, habían creado más de 80 aldeas importantes, se habían ensayado toda clase de cultivos, de estímulos de todo tipo con los indígenas. En el Paraguay habían hecho lo mismo los jesuitas, y desde luego las universidades de ellos se habían preparado a una clase dirigente muy bien. La expulsión de los jesuitas va a dejar un vacío en América muy importante, y va a ser contraria a esas decisiones borbónicas que tienen que ver con pactos que tenía la masonería en aquella época. Entonces, ahí comienza la perturbación grande del imperio americano. Y sabemos muy bien, todos ustedes conocen quizás la mayoría mejor que yo, aspectos de la vida de Bolívar desde niño que tienen que ver con su actividad personal, el desarrollo de su vida en medio de esas turbulencias que enfrentan en América, y en especial hasta que llega un momento en que aparece Napoleón en el firmamento europeo con sus grandes batallas, con sus grandes decisiones, y entre otras la de pasar a Portugal para combatir desde Portugal a los ingleses, y para lo cual le pide permiso al embajador de España en París, y el embajador de España se lo da, y obviamente Napoleón lo que quería era apoderarse también de España, y cuando lo dejan pasar para Portugal, se queda en España y vienen todos esos episodios terribles y van a terminar dando al traste con la monarquía. Entonces, tenemos que Napoleón es el detonante total de la caída de la corona española, de Fernando VII, su padre, a los que pone en prisión. Bolívar, que había llevado a cabo una parte de España, había tenido tutores en Caracas, que ya desde chiquito se distinguía por la inquietud, por responder rápidamente a las cosas, ¿no? Uno de sus tutores, ¿sabes? Le dice que es un mal jinete porque va en un caballo que no es muy bueno, va cabalgando en una mula, y entonces Bolívar le responde, pero ¿cómo quiere que, no en un burro, cómo quiere que yo vaya a ser buen jinete si estoy en un burro y estoy en un caballo? Bueno, todo así. El muchacho lo llevan a un consejo, al Consejo de Caracas, porque ninguno de los tutores pues está contento con su independencia, hasta que conoce a Rodríguez, el famoso Rodríguez, que va a ser su amigo y tal, y también a don Andrés Bello. Don Andrés Bello era casi de la edad de Bolívar y había sido su profesor de gramática, ortografía, estas cosas. En aquella época Bolívar no ponía mucha atención a eso, al parecer, y según los estudios psicológicos de la época, que es importante analizarlos, eh, Bolívar tenía un vacío sentimental por la muerte de su padre, por la situación de su familia, y por haber vivido con varios parientes donde no se sentía siempre muy a gusto. Clemente, casado con una hermana de Bolívar, ¿no? Con varios. Entonces, la educación de Bolívar va a ser compleja. Y cuando está en México, en uno de esos viajes que hace muy joven, manda una carta a Pío Palacios, y esa carta tiene, creo que es una carta de 8 renglones, por ahí o 7, tiene varios errores de ortografía, habiendo sido alumno de don Andrés Bello. Pero ese hombre después se va a transformar. Cuando ya está en España, se va a acercar a la cultura de un pariente que tiene una de las mejores bibliotecas de Madrid, que por desgracia no está contabilizada en los libros que había ahí, pero allá lee de todo, filosofía de todo. La gente se lo encontraba por las noches, al otro día con los ojeras de haber estado leyendo. Y algunos estudios que han hecho sobre los escritos de Bolívar, Bolívar manejaba casi más palabras que el Quijote, según un último estudio que sacaron. Entonces tenía una riqueza idiomática pues sorprendente, así fuese un poco afrancesado en algunas de las palabras que él empleaba, pero se denota una cultura extraordinaria, una asimilación extraordinaria. Él cuenta a veces, él cuenta Santander, de los libros que ha leído, de los mejores filósofos, los mejores pensadores europeos, y de los clásicos también, y muchísimo de la historia de Roma, de la historia de Europa, de la historia de Francia, tal. Él devoraba los libros de historia, según dicen todos los que lo conocen. Y además tenía la habilidad de hablar con gente culta, de
entenderse, ponerse a analizar situaciones históricas, hechos. Entonces le da una gran riqueza mental. Pero, hasta donde sabemos, fuera de una famosa charla con Humboldt, él no presentía o no, sí, no presentía que iba a jugar ese papel tan importante en América, porque cuando habla con Humboldt, que había estado en Caracas, donde lo había conocido, Humboldt había estado en Caracas, inclusive en la zona donde hoy queda el Country Club de allá, había estado Humboldt y hay un árbol que sembró en esa época, subsiste precisamente en una de las casas de uno de los más grandes dueños de periódicos que hubo allá en Caracas. Eh, Bolívar habla con Humboldt. Humboldt le dice que necesita un hombre, alguien que sea capaz de enfrentarse a todas estas cosas, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, a todo el desbarajuste que hay. Pero en ese momento no ve en Bolívar la persona. Y Bolívar tampoco parece creer que fuese. Es más, él se casa en España, como muchos hidalgos, pide permiso, él era militar, pide permiso al rey para poder casarse. Sale de España, se casa, eh, viaja luego tranquilamente, después de hacer sus viajes, cosas. Se casa con una parienta lejana de él, y una sobrina del Marqués de Toro, y la lleva a Caracas y a una de sus estancias, de sus fincas, y esta dama contrae una enfermedad tropical y se muere. Esto pues trastorna a Bolívar, al que lo habían llamado para que participara en las cuestiones de la independencia, no había querido al principio participar en eso. Pero después lo vamos a encontrar involucrado en todas estas cosas. Y cuando se instala el Consejo de Caracas y se muestran partidarios de la independencia, se va a nombrar ya una comisión que gobierne y va a nombrar a alguien que tenga el dinero para poder viajar a Londres, que sea el jefe de la misión, que tiene el dinero para viajar a Londres es Bolívar. Entonces va con Andrés Bello, va con otras personas a Londres, en donde conoce a gente muy importante, es tratado que era uno de los mejores hoteles de la época. Hay un libro donde están todas las personalidades que iban a ver, lo que era gente toda de trascendencia y de importancia, lo que muestra no solo que su reputación era importante, sino que su familia tenía contactos influyentes todavía en Europa. Y allí va a tratar de que le vendan armas, de que le vendan cosas, de que le ayuden a la independencia, va a entrar en contacto con varios oficiales ingleses, y eso va a llevar a que más adelante pues Inglaterra lo apoye en algunos casos, contra el Imperio Español, y en otros que le vendan armas. La primera venta de armas fue bastante costosa, pero le van a ayudar con lo de las armas. Y finalmente vamos a tener que va a fundar lo que va a ser la Legión Británica, que va a ayudar a la independencia de una manera trascendental. Es decir, el papel de estos ingleses que eran expertos en guerra, que eran disciplinados, que no sentido la autoridad y la estrategia tan grande, pues va a ser fundamental para poder enfrentarnos a las tropas del Imperio Español, sobre todo cuando ya llega Murillo, que viene con una expedición el general Murillo, cuando llega con una expedición de más de 10.000 milicianos muy bien armados. Pero ya antiguamente, antes de que llegara esa expedición, eran pocos los militares que iban a América, es decir, más bien los que defendían América eran los criollos, es decir, el papá de Sucre, que defendía en su región, en el oriente de Venezuela, la familia Bolívar, es decir, todos los que eran militares criollos defendían, lo mismo en Cartagena, ¿no? Cartagena que fue tantas veces asaltada por los piratas, las familias criollas importantes de Cartagena los que dirigían a defensa, con algunos españoles, claro, que había ahí a cargo también de lo mismo. Pero lo que podemos corregir de todo esto es que en gran parte el imperio español subsiste hasta cuando los criollos que tienen influencia militar y que prestantes defienden en América, de los ataques de Inglaterra, de Francia, de Holanda, de otros países. Pero ya cuando se dividen y unos están por la independencia y otros siguen con la corona, pues la cosa cambia. Entonces el papel de los criollos fue muy importante para que el imperio español se estableciera, para que se progresara. Muchos de los que llaman conquistadores acá eran hijos de conquistadores que habían nacido en América e hicieron carrera en América. Bueno, Bolívar es uno de esos, pertenece a esa estirpe.
lo mismo que otros grandes generales. Entonces a Bolívar lo envuelven los acontecimientos en Venezuela, la muerte de su esposa, todas estas razones lo motivan a ayudar a la independencia. Y además un hecho importantísimo, él había conocido en Londres a Miranda, a Francisco de Miranda, quien en un momento dado va a ser nombrado generalísimo en Venezuela, y esa amistad con Miranda va a ser trascendental para que Bolívar pida un cargo con Miranda, pero Miranda lo había conocido y le parecía un poco levantisco y no le da el cargo, ya quería ser el jefe de todo Bolívar y ese cargo no se lo da, pero le da un cargo importante, bastante importante, que es el de manejar la fortaleza de Puerto Cabello. Sobre la versión de la pérdida de Puerto Cabello hay muchas explicaciones, pero una muy importante es de uno de los grandes detractores de Bolívar, que es Carlos Marx. Carlos Marx escribió sobre el Libertador, sobre Bolívar, en contra. Ustedes podrán leer después de esta charla lo que dijo Carlos Marx, pero no le perdona nada. Lo ataca como militar, lo ataca como persona, lo ataca por su crueldad, lo ataca por mal estratega. Es decir, la visión que tiene Marx es la más deplorable del mundo. En algunos de sus artículos lo compara con Zulu, un personaje turbio del Haití. Es decir, lo trata malísimo. Y era normal en el fondo porque Bolívar lo que era ante todo un aristócrata español, nacido en América, y eso que le iba a gustar a Miranda, que Miranda estaba en contra de todas esas cosas. Entonces, tenemos de entrada que esa izquierda marxista ha sido antibolivariana y de ahí surgieron muchas de los chismes contra Bolívar y que en parte se alimentaba de los escritos que había financiado Santander contra Bolívar aquí en la Nueva Granada, que parece que llegaron en algunos casos a manos de Marx. Entonces vemos cómo se van relacionando unas cosas con otras. Se sabe que Santander financió muchos periódicos contra Bolívar, el Cachaco, varios, porque cuando se da una gesta de independencia y el héroe máximo que era Bolívar deja Santander en una parte, deja Páez en otra, deja gobernando a uno y otro distintos países porque no puede estar en todos los lugares, pues se forman partidos, se forman tendencias y es normal, aunque a uno le guste o no le guste, a uno le guste más, a otros no les guste, que surjan personajes como Santander, que después de haber estado con Bolívar a veces haber estado en contra, porque el primer encuentro de Santander con Bolívar, Santander se opone a Bolívar, ¿no? Cuando Bolívar va con menos de 1000 hombres, 600 y pico, es que a liberar Venezuela, Santander era un hombre muy aplomado, muy frío, dijo, con esta gente no, que va a buscar Bolívar a liberar nada. Entonces no quiso apoyarlo, además tenía un superior que era del Castillo Urrada, un comandante que era un hombre muy importante de Cartagena, que tampoco creía que con eso se pudiera lograr, entonces se opone a Bolívar, y Bolívar le dice a los dos que si no obedece los fusila, pero finalmente no los va a fusilar y ellos se apartan pensando que Bolívar seguramente en poco tiempo va a ser derrotado. Pero esa campaña de Bolívar es admirable de todo punto de vista, es decir, logra penetrar en Venezuela, se le van sumando otras gentes, derrota cuando se le ponen una batalla extraordinaria, personajes como Girardot de un valor, de una tenacidad, de una temeridad impresionante que van a lograr derrotar, salvar parte de Venezuela. Recordemos que antes de eso, en Venezuela había estallado, como lo vimos con el Negro Primero, una guerra casi racial de los antiguos esclavos contra los antiguos señores, es decir, contra los mantuanos, la clase que pertenecía a Bolívar. Y recordemos que ha perdido la base de Puerto Cabello y que había entregado a Miranda, que había sido un maestro, que había sido un hombre muy trascendente en su vida, con el cual había comulgado con muchas de sus ideas, pero en parte por una equivocación y por unas consejas de algunos amigos de Bolívar, como el doctor Miguel Peña y otros más, creen que Miranda se va a ir del país con el tesoro de Venezuela, y resulta que Miranda estaba negociando porque la Junta le ha pedido que negociara, era generalísimo, no era presidente de la Junta. Entonces le dan el pasaporte
a Bolívar a cambio de, es decir, en parte porque decía que había entregado a Miranda, es una etapa oscura, Bolívar dice que no se lo dieron por eso, pero de todas maneras llegaron a la habitación de Miranda, lo desarmaron previamente, estaba acostado, eh, se despertó ahí medio soñoliento y dijo bochinche, bochinche, cuando los vio, y pensó que de repente los podía manejar, pero no pudo manejarlos y lo entregaron a los españoles. Es un episodio triste, eh, pavoroso de esa guerra terrible, y Miranda va a morir después en las cárceles en Cádiz, pues le ha sufrido muchísimo. Miranda era un hombre extraordinario, pero muchas ideas de las de Miranda las va a mantener Bolívar, la idea de formar, de hacer ese gran homenaje a Colón y fundar, Miranda quería que el continente llamara Colón. Saben que por un problema de América se llama porque Américo era el que hacía los mapas, entonces creyó que ese era el nombre de esta región. Entonces Miranda quería que llamara Colombia. No se pudo llamar todo el continente Colombia, pero Bolívar le pone a la Gran Colombia ese nombre, recordando un poco y añorando todas las charlas que ha tenido con ese gran hombre que se ha distanciado de manera tan brutal. Entonces, bueno, a raíz de este hecho con Miranda van a subir cantidades de folletos y de cosas contra Bolívar, y además lo van a acusar de una manera, el mismo Marx lo acusa de haber perdido la base de Puerto Cabello por haber estado afuera y que la abandona con los auxiliares dejando a los soldados a su suerte, que finalmente hacen una pequeña defensa de la fortaleza y se van a entregar. Entonces, Miranda lo pinta pues como un personaje siniestro, Marx lo pinta como un personaje siniestro y esto que no hay tal. Eh, Bolívar procedió en esas circunstancias por una información mala que le han dado y vino ese choque con el generalísimo Miranda, que era un hombre cultísimo, extraordinario, que era una de las mejores bibliotecas de Londres. Se vino a conocer cuando su viuda la puso en venta, tenía libros en griego, en francés, subrayados, en inglés, era un hombre cultísimo, extraordinario, y lamentablemente muere en prisión. Muy triste que este gran hombre americano hubiera muerto así. Pero Bolívar sigue su camino, se va al exilio y en Cartagena surge un Bolívar diferente. Por primera vez surge un Bolívar que plantea sus grandes ideas a América y al mundo, y ahí tenemos que Bolívar habla de democracia, habla de los poderes constituyentes. Él había leído a todos los grandes constitucionalistas franceses y habla de que hay que establecer una justicia a plenitud, una autoridad plena en América, y le plantea que él puede liberar a Venezuela y si le ayudan los granadinos, y luego liberar a la Nueva Granada, encontrando un eco en un personaje extraordinario también, que era un gran jurista, que era Camilo Torres. Camilo Torres era uno de los hombres más importantes de América en aquella época, producto de las universidades hispánicas, y él se va a tener con Bolívar, a pesar de que él era totalmente federalista, era prácticamente el jefe del federalismo. Pero lo que entiende a Bolívar se ve sugestionado por este joven coronel que apareció en Cartagena y le da mando de tropa y le pone una misión. La misión de Bolívar es tomarse Bogotá, en donde Camilo Torres había fracasado, inclusive a pesar de que Santander y Baraya se habían pasado a las fuerzas de Camilo Torres y habían intentado tomarse Bogotá, tampoco habían podido. Pero Bolívar entra por todas partes con ese ánimo que tenía por el combate y entra por San Victorino por arriba, tiene gentes en la montaña también y ves, hay destrozos en varios lugares como de Bogotá, hay problemas con las muchachas, de todo, pero se toma Bogotá con sus lanceros que lleva por todas partes y Bogotá conoce cuál era la fuerza militar de Bolívar. Llegar a pie y a caballo a 2.600 metros de altura desde Boyacá era duro, pero él lo hace y esto pues va a ser determinante también para que su figura crezca en este continente, en esta parte de América, y se difundan un poco sus ideas, sus merecimientos, sus hazañas,
que van a ser comentadas en toda América y esto lo va convirtiendo rápidamente en un jefe militar muy importante y ya sabemos pues que Camilo Torres le ayuda para su empresa de Venezuela. Pero la empresa de liberar Venezuela no es tan fácil. Esa empresa va a fracasar Bolívar. Es decir, no tiene el éxito. Es decir, la campaña fracasa porque no tiene el éxito, pero la campaña va a seguir como. Ustedes ya lo saben todo, no, eso no lo voy a contar, pero va a tomarse la Nueva Granada, va a liberar la batalla de Boyacá, va a haber un personaje que no mencionan en esa batalla de Boyacá nadie, y es Sucre, que Sucre es el que va a traer la legión británica, sin la cual no se hubiera podido ganar esa batalla. Sucre es el que va a comprar las armas. Estuvo de acuerdo con Santander, que le dio parte del dinero para comprarlas en el Caribe y va a traer las armas para que se pueda combatir. Si eso no se hubiera podido librar la batalla de Boyacá. Las de las batallas están los que llevan la artillería, los que llevan los animales, los que llevan la comida, los que organizan todo, sin lo cual no se podría dar esa batalla. En un parte de batalla, Bolívar dice que ahí estuvo Santander, estuvo en una cabaña un rato, y tuvo un papel importante, y otros militares, como Zulé y esos estuvieron también allí, teniendo un gran papel. Y Bolívar, pues, es el principal que dirige la batalla, que sorprendió bajando de esas cumbres andinas, sorprendió a Barreiro, joven general. Y esto de Barreiro va a dar origen a, pues ya lo pone en prisión, Bolívar lo perdona, pero cuando no está Bolívar, Santander resuelve fusilando. Y cuando se fusila a Barreiro, que era un joven oficial, se le avisa a la gente en Bogotá por dónde va a estar, y hasta se alquilan balcones para que lo vean pasar cuando van a fusilar. Entonces, una acción muy dura que hubo contra este señor, pero algunos consideraban que había que hacerla pese a la magnanimidad que había tenido Bolívar con él. Eh, Ahí entramos en una etapa en la cual ya después de esas batallas Bolívar tuvo que ya quiere cumplir su misión trascendental continental. Ya ha sido personaje en la Nueva Granada, ha sido personaje en Venezuela, pero ya lo que tiene es que liberar al resto de América. Y él permanentemente viene estudiando, viene analizando. Ya había instalado el Congreso de Angostura, donde plantea sus grandes ideas jurídicas y sus planteamientos de lo que debe ser el poder moral y todas estas cosas que él estaba interesado. Eh, y ya es el pensador, es el estadista el que está funcionando, el que mucha gente sigue, pero que por los destellos de grandeza que producen los cañones y los sables y las guerras, se habla más del guerrero. Bolívar hizo más de 5 constituciones y había obsesionado cuál debía ser el nuevo orden en América, cómo debía ser todas estas cosas. Y entonces dura poco tiempo en Bogotá, deja de ser presidente de Santander. Santander ya con los abogados que había conocido en Cúcuta, había conocido en su trato con los juristas venezolanos, se forma una especie de partido de letrados, un poco contra Bolívar en parte, pero Bolívar sigue sin inmutarse, sigue hacia el Perú, envía a Sucre, porque esa va a ser una guerra clásica. Sucre tiene que llevar pues, los caballos, tiene que llevar la comida, tiene que llevar los soldados, manejar la logística. Se van a dar batallas a 3000 metros de altura, cosa que nunca había ocurrido en el mundo. Es decir, estas batallas de Sucre y de Bolívar son extraordinarias y realmente sorprenden al mundo. Pero la gran batalla también de Bolívar es a través de sus cartas. Estuve repasando varias de las cartas de ellos, nos explican todo lo que quiere hacer. Quiere montar una democracia, quiere liberar a los esclavos, quiere unir a toda la América. Inclusive sea, por instrucciones de Bolívar, trata de proponer en España una federación, pero la monarquía no quiso. Una federación hubiera sido hasta interesante, pero no estaban preparados para eso. Es decir, se busca de todas maneras cómo unir este continente y cómo no desperdiciar esa posibilidad inmensa. Pero muchos de los personajes locales de Venezuela, como Páez de Santander, los Castillo y Rada, mucha gente va a hacer también ese parecer en Perú, en Ecuador, en Argentina, son partidarios
de que cada país siga por aparte, cada organización de las que quería el Imperio Español siga por aparte, y no que se unan, como quería Bolívar, para que no pasara lo que ha pasado con el Imperio Romano. Entonces, digamos, ahí se inicia una lucha muy particular. Sucre comulga con Bolívar totalmente, es la de convencer a los ecuatorianos, a los quiteños en ese momento, convencer a las gentes del Perú, a los que les va la libertad, de que ellos van a libertarlos. El mismo Sucre en una carta le dice, no, ellos creen que somos conquistadores, no, Bolívar y Sucre llegan a libertad. Hay un expresidente del Perú que yo conocí, que traté, brillante, inteligente, interesante, que tuvo un final trágico, se suicidó, que es Alan García, y en algunas declaraciones que da, dice que Bolívar fusilaba a lo loco allá en el Perú, a todos que se le ponía lo fusilaba, que por cuarto, que no perdonaba a nadie y tal. Y eso hay varios libros en Perú contra Bolívar. El último libro de esos que salió se llama Bolívar, enemigo público del Perú. En algunas de sus cartas que recopiló Oleri, se dice, Bolívar dice, es que estos peruanos me han fallado, estos peruanos están... Bueno, lo mismo decía de los venezolanos, de los granadinos, de todos, porque en un contingente militar la gente le llaman por el lugar de donde es. Pero no quiere decir eso que él estuviera contra los peruanos, no quiere decir eso que él detestara al pueblo peruano, nada, nada. Hay otra cosa que hay que decir. Si en alguna parte de América recibieron con alborozo, con el mayor cariño, con los mayores honores, en Lima, el Libertador, y en otras ciudades del Perú, la antigua capital de los incas, también lo recibieron muy bien, le hicieron toda clase de homenajes, le hicieron toda clase de regalos. Perú llegó a adorar en el momento de la Bolívar, pero ¿qué pasaba en Perú? Que la población indígena había sido beneficiada por las leyes de Indias de Isabel la Católica, y ellos estaban con la corona española. Es decir, no es unánime, no solo en Perú, ni en Venezuela, ni en Colombia, no es unánime que toda América hubiera querido la república. No, muchos querían la monarquía, muchos estaban por la monarquía, y eso hay que reconocerlo, que era lo que había funcionado en 300 años. Se había creado universidades, se había creado ciudades, que ha habido un progreso inmenso. Entonces, en el Perú con mayor razón, porque el imperio inca pues se conservaba hasta cierto punto de organización con los indígenas, pero además había una clase dirigente noble, una clase dirigente importante de condes, de gente de mucho renombre social, y Lima era considerada una especie de París para muchos de los viajeros que llegaban, porque había cultura, había la Universidad de San Marcos, había una sociedad elegante, había nobles, había una prosperidad inmensa. Es decir, como todos ustedes saben, el oro que se saca del Perú, pues tocó la economía mundial. Eso lo muestra muy bien un gran economista que recibió el premio Nobel por esto, pero se trastocó también el precio del oro en el mundo, bajó. Eso influyó hasta en la moneda en China, y finalmente en África, donde vendían el oro para las tribus, para subsistir y para manejar sus asuntos, resolvieron que como no alcanzaba con el oro para solventar sus gastos, había que vender a los guerreros que estuvieran prisioneros, que los vendían a los árabes. Entonces la esclavitud, bueno, fue exponencial con eso, terrible, y, y así el oro del Perú va a influir en todo, va a influir en los precios, va a influir en la economía española, que se va a ver problemas de inflación, bueno, va a tener toda clase de líos que no se podían explicar. Entonces, Bolívar en el Perú, pues da muestras de una voluntad inflexible para que el Perú sea república, sea independiente, y, y posiblemente, pues, más adelante ingresada en una unidad total con Colombia. Pero en esa época eran jornadas a caballo, jornadas en barco, y muchas de las discusiones de Bolívar, muchas de las
los eventos que él planea, de las políticas que planea generar en América, en el continente. Ya lo hemos contado aquí alguna vez, tuvo tratos con Miguel Santamaría, que envió a México a hablar con el gobernante de México para unir a México con la Gran Colombia, y se firmó un pacto y todas esas cosas importantísimas. Es decir, México era en esa época medio Estados Unidos y lo que es hoy. Y la Gran Colombia pues era Colombia, Panamá, Venezuela. Entonces unirlas era una cosa, era más grande, más extensa que Estados Unidos, esa unión. Pero eh, él manda un informe al Congreso de Bogotá para que aprueben eso. Pero Estados Unidos se entera y manda a sus diplomáticos a que hablen con el vicepresidente Santander, que estaba a cargo del poder, y él firma un pacto con Estados Unidos de que todos los beneficios comerciales que se le den a un tercer país se le darían también a Estados Unidos. Entonces anula la posibilidad de una unión con México porque da los mismos derechos a Estados Unidos. Bolívar no era norteamericano, Bolívar había estado en Estados Unidos, había conocido a algunos héroes de la independencia, pero sabía que Estados Unidos tenía poder expansivo, tenía una pequeña industria que estaba subiendo y veía una posibilidad de que eso afectara con el tiempo nuestras relaciones y quería organizar mejor a nuestra América. Entonces, eh, todas estas acciones de Bolívar pues desatan muchas críticas de muchas personas y también sirven para que, por ejemplo, en Bogotá se forme un partido que quiere independizarse eh, de Venezuela, de la Gran Colombia, y dentro de ese partido los amigos de Santander aparezcan tratando de condenar al Infante, que era un moreno que había estado en la guerra muy valiente, que lo acusan de un asesinato sin pruebas suficientes. La perseverancia y el doctor Peña, Miguel Peña, que era presidente de la Corte, se opone a que lo ejecuten y eso crea un distanciamiento con Peña que termina yéndose del país y fuera de eso lo acusan de que algunas platas que le habían dado para enviar unas libras se ha ganado un dinero ahí, pero está, bueno, Bolívar les tira a Santander y usted destituye a Peña, él es muy amigo de mucha gente influyente en Venezuela, va a ser un problema y Peña va a ser uno de los instigadores de la separación de Venezuela. Eh, bueno, toda esta situación de en la Nueva Granada, la capital de la Colombia Grande, preocupa muchísimo a Bolívar en Lima eh, y sobre todo la posibilidad de que los más grandes dirigentes del Perú se opongan a su gobierno. Entonces, ahí es cuando Galán García decía todo eso, era fusilen, 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 sí, fusiló a unos cuantos, pero no a todos. No, ¿por qué los fusiló? Porque los que son militares saben muy bien que cuando se está en un conflicto, está en una guerra y se ejerce una nueva autoridad, aquellos que se rebelan contra las autoridades, hay que sancionarlos a unos poquitos con mucha fuerza, con mucho criterio, porque de lo contrario, cuando hay tanto apoyo popular y tanto descontento, pues el sistema puede desplomarse. Entonces a Bolívar le tocaba fusilar a unos cuantos, pero a otros los perdonó. Inclusive a gente que atentó contra su vida también los perdona. Entonces, eso de que fusilaba a todos, como dice Alan García, pues es una exageración. Alan García era un gran orador y por hacer una frase que le sonaba bien, tergiversaba a veces las cosas, pero Bolívar fue muy magnánimo, más bien en el Perú. Pero se forma inevitablemente un partido bolivariano y un partido antibolivariano. Eso es lo normal cuando alguien de tanta trascendencia, tanta influencia llega a un país. Entonces, los antibolivarianos se mueven muchísimo y entran en conversaciones con España. A ver si de repente se puede, porque además estaba la República, que llevaba tantos años, los tenía abrumados porque todavía no se había logrado la estabilidad y eso costaba mucho y mucha gente había perdido dinero. Entonces querían volver al viejo orden, cosa que también les explicaba, ¿no? Pero para eso tenían que traicionar a algunos a Bolívar. Entonces cuando vienen unas órdenes de ejecuciones que la mayoría no se ejecutan, pero algunas se ejecutan, pero que eran, viéndolo pues sobre el espejo retrovisor de la historia, absolutamente inevitables.
Lo que el sistema no se desplomaba y le cayera encima a uno. Entonces, esa parte le faltó contarla a nuestro amigo Alan García, que era muy brillante. Pero hay que contar otras cosas de la estadía de Bolívar en Lima. Digamos, él vivió en la Magdalena. Quienes lo visitaban en la Magdalena lo veían sonreído, feliz, a veces silbaba, a veces estaba muy contento. Y desde allí planificaban qué era lo que debía ser el nuevo mundo al que él iba a incluir. Y es donde precisamente él plantea la Unión Americana y el Congreso Anfitriónico de Panamá, porque decía que, pues, como está a la misma distancia de Europa, a la misma distancia de Estados Unidos, estaba llamado a ser un poder inmenso en el mundo. Pero hay un grave problema. Bolívar manda, el Santa María manda el otro, manda diplomáticos a que vayan a Panamá. Pues, primero, el clima de Panamá en aquella época era espantoso, con las enfermedades que había tropicales, y la mayoría de los comercialistas estuvieron enfermos. Él no pudo ir, hubiera planteado sus cosas. Entonces, eso complicó, pero es muy trascendental todo lo que se plantea allí. Y resulta que hoy, en el mundo de hoy, esas ideas de Bolívar de la geopolítica siguen teniendo vigencia. Hoy tenemos a China por allá en el otro extremo del mundo, tenemos a los Estados Unidos queriendo influir más en el canal. Tenemos una serie de problemas y unas dinámicas mundiales que muestran cómo esa es una de las zonas más importantes de América, en donde obviamente Colombia debería tener más presencia, estar más unida a Panamá en todo sentido de la palabra. Recordemos que Rafael Núñez decía siempre, la mejor política es ser amigos de Estados Unidos y defender a Panamá. Entonces, todas estas acciones de Bolívar, pues toda esa gran empresa, Liberar Perú, todo eso costó dinero. Costó dinero para los quiteños, que les quitaron dinero para eso, costó dinero para los peruanos, costó dinero para Nueva Granada, incluso Venezuela tiene que aportar. Y esa parte de la gesta no le gusta a los que tienen que pagar impuestos, a los que tienen que hacer esas cosas. Y fuera de eso, en la Nueva Granada no había entusiasmo por esa lucha tan terrible. Ellos preferían más bien que las cosas se arreglaran de otra manera. Y entonces llega un momento en que primero le quitaron el mando a Bolívar de las tropas que iban al Perú. Segundo, no le daban los recursos que necesitaban con la velocidad que los querían. A veces porque no los tenían, a veces porque no querían. Entonces, todo esto también lo va a distanciar un poco de los gentes que ha dejado al cargo del gobierno de Bogotá. Y se entera también de que se publican panfletos contra él, de que lo acusan de dictador, de que lo acusan de que se quiere coronar. Es decir, hay una literatura muy vasta contra Bolívar que la copian muchos de los que hoy atacan a Bolívar, ¿no? Pero en realidad él, en una famosa carta a Páez, cuando él manda al doctor Bautista Alvareja y a otro a que le ofrezcan una corona, si quiere, él le dice que no le jala eso, que el mejor título es el título de libertador, ¿no? Entonces, Bolívar, esos honores de ser rey, esas cosas no le llaman la atención. Él realmente estaba convencido es que estos países de América debían progresar, debían unirse, ¿no? Y eso es lo que hoy precisamente está más caído el tema de la Unión Americana. Es decir, en este momento que ya estamos unidos todos los americanos, Colombia parece teniendo disputas con el Perú por el Amazonas, donde cambian los ríos. Hay una serie la Organización de Estados Americanos, que eso se formó en honor de lo que quería hacer Bolívar, no está funcionando, no está operando. Se están haciendo políticas de unos países contra otros que no son convenientes. Es decir, hoy América debía estar más unida que nunca en el sentido que Bolívar quiso que estuviera. Y lo que da más tristeza y más melancolía que después de haber hecho esa gesta tan importante, de haber dado semejantes mensajes, no se haga eso. Bolívar en sus escritos defendió siempre la democracia, defendió siempre la libertad de poderes. Es decir, él tuvo todo el poder que se puede tener porque le dieron todos los poderes, lo nombraron capitán general, generalísimo, dictador, todos los poderes los tuvo cuando hacía la guerra, y él los delegó todos en los congresos que convocó para que esos congresos votaran libremente. Él no asistía generalmente a esas votaciones de los congresos, votaran por el tipo de autoridad que querían, por la noción de autoridad que tenían. Entonces, en cierta forma, cuando Bolívar podía ser demócrata, eran más demócrata de los demócratas, pero también en algunas oportunidades
como lo acabamos de ver, le tocó ejercer el poder y fusilar a unos cuantos, porque en épocas turbulentas y de guerra, ya desde Aristóteles sabemos que no hay otra salida. Pero que sus principios, que sus tratados, sus escritos, sus constituciones, son totalmente democráticos. Entonces, ¿quiénes son ahora los grandes lectores de Bolívar? Son los grandes falsificadores del pensamiento de Bolívar. Son los que dicen que Bolívar los inspira para hacer la dictadura, para levantar el proletariado contra las oligarquías, para acabar con la democracia. Bolívar nunca planteó nada de eso no es cierto. Para alzar la bandera del M-19 como una insignia de poder bolivariano, no. Bolívar jamás, pero jamás, habría asaltado un palacio de justicia, porque jamás hubiera hecho una cosa de esa por su convicción democrática y su inmenso respeto que tenía por esa institución. Entonces, estos detractores nuevos son los falsificadores del pensamiento de Bolívar, que no podemos aceptar. Podemos entender a Santander que, bueno, hay parte que no podemos compartir, por ejemplo, la configuración septembrina, por supuesto, ya se le fue la mano, obviamente se conjuró gracias a Manuelita, a la que Bogotá le paga muy mal, y después, ya cuando había muerto Bolívar, la expulsan de Bogotá de una manera cobarde, terrible, ¿no? Y son juzgados los de la conspiración septembrina que falló, eh, y Manuelita le aconsejó a Bolívar que tirara por una ventana, como todos ustedes lo saben, pues. Pero pensemos un poco al libertador, al hombre que ha libertado de esta región, todas estas cosas, teniendo que tirarse por una ventana del Palacio de San Carlos. Hombre, eso sí da tristeza, tanta traición, tanta ensañamiento contra él, ¿no? Eh, Perdonó a muchos, pero tuvo que, el Consejo de Guerra, por ejemplo, condenó a Santander. Santander le pidió clemencia a toda cosa, Bolívar no se la quería dar, y porque los conspiradores se reunían en la casa de Santander en un tiempo, puede ser otra parte. El día de la conspiración, Santander se queda con una hermana que está casada con un general, un venezolano, por si las moscas asaltan su casa o alguna cosa. Eh, claro, él no va, Santander no va a decir yo fui el que hice eso y tal, no, él se defiende como abogado, como político, quiera. Pero el que finalmente va a influir para que no fusilen a Santander, pues un grupo que le pida a Bolívar, mire, si que yo he servido la causa americana, tiene algún valor, yo le pido, general, que perdone esa vez y perdonan a Santander, perdonan la vida. Bolívar era muy magnánimo y tenía otras cosas, pero de todas maneras, Bolívar va a viajar a llevar un ejército a Venezuela, donde hay cantidad de tractores, es una cosa. Es decir, el periodismo de la época político era terrible, era, como había libertad total, pues ellos se iban contra los grandes hombres y contra Bolívar. Parece que después de la guerra ya estaban hartos de un Bolívar dirigiendo las cosas. Bolívar sale, organiza un ejército para ir a Venezuela. Ya había venido de ese viaje terrible desde Lima, ¿no? Y sigue a Venezuela, y Venezuela logra dominarla, pero con un trabajo terrible, con unos enfrentamientos muy grandes, y poner orden de nuevo para que no se separe de la verdad que subsiste la Gran Colombia, pero los intereses pequeños de Bogotá, de Lima, de Quito, de Caracas, otras ciudades, determinan que se forme una fuerza de los grandes contratistas, de los poderosos, en contra de esa noción que tiene Bolívar de la unidad. Y en esa época no había estos sistemas de comunicaciones que tenemos hoy, donde Bolívar había podido comunicarse con todos los venezolanos, con todos los quiteños, con todos los colombianos, y decirles la importancia de esa unidad, sino que él daba un discurso en el Congreso, y ese Congreso lo veían unos pocos congresistas, salían en el periódico oficial, se comentaban algunos pequeños escritos, pero no trascendía para que la población sintiera la importancia de esa unidad. Entonces, a pesar de que él iba a caballo por todas partes, se movía por todos lados, hubo ese grave problema para la propaganda y para que entendieran desde el punto de vista geopolítico la importancia de esa unidad. Todavía hoy hay gentes que no entienden la unidad americana, que no la comprenden, que no están con la unidad americana, cuando si fuéramos un gran bloque unido en este momento, tuviéramos un Congreso continental, tuviéramos una serie
de factores de poder como los que él quería, una flota común, un sistema de defensa común, todas estas cosas, pues el destino de América sería otro. Pero hoy seguimos siendo unos paisitos que no se entienden unos con otros, que no tienen políticas comunes y que por cualquier cosa que inclusive amenazan con ir a la guerra, ir al combate para distraer la opinión pública muchas veces para fomentar un falso nacionalismo. Entonces, lo que vemos ahora con los grandes planteamientos que hizo Bolívar sobre Panamá, los que hizo sobre el destino de América, las ideas de Bolívar siguen vigentes. Entonces, si América no se une, si América no se entiende, si no establece una autoridad, si no establece unos reglamentos comunes, si no tiene unas fuerzas militares comunes, pues está realmente perdido. Colombia en este momento atraviesa por la peor de las situaciones de su historia. Tenemos el 70% del territorio en manos de subversivos, en manos de traficantes, en manos de la gente de la peor raya que mandan ahí. Y esto pues es espantoso para el país. Allá secuestran, allá matan, allá asesinan. Y no rige la Constitución, no rige el imperio de la ley. Entonces, muy triste para Colombia que esas fuerzas de orden, esas fuerzas que llamaríamos bolivarianas, que llamaríamos conservadoras, porque es conservar el orden, en este momento no tengan la importancia que deben tener en este país, porque tampoco hay muchas garantías para que ponga estas ideas, lo matan, lo asesinan. Pero de todas maneras, esas ideas de Bolívar, que en su época también fueron tan peligrosas de sostener, muchos fueron ejecutados, muchos murieron, siguen teniendo vigencia. Tanto la de restablecer el orden en Colombia, restablecer la autoridad, restablecer las jerarquías, restablecer el imperio de la justicia y de la ley, hay que sostenerlas porque pueden matar unos cuantos dirigentes, pero no pueden matarnos a todos. Entonces, nada más vigente que ese pensamiento de Bolívar tan extraordinario, eh, los discursos de Bolívar donde habla de la autoridad, donde habla del papel de la justicia, donde habla del papel moral, que eso no se pudo consagrar como él quería, son trascendentales. Uno cuando lee las biografías, que hay tantas biografías de Bolívar, estos que atacan a Bolívar por tanta hazaña, unos personajillos, eh, no pueden decir un solo cargo contra Bolívar de que se haya robado un peso, de que haya ultrajado a alguien que no valía, ¿no? No, era muy respetuoso. Hay que ver esa amistad que tuvo con el negro primero, que había sido esclavo, que le ha pasado a las fuerzas de Páez. Cuando Bolívar va a saludar a Páez, el negro primero le pide a sus compañeros de armas que no vayan a decir que él había estado con los realistas. Pero ellos, lo primero que le cuentan a los niños, ese negro que está allá, que es valientísimo, ese estuvo con los realistas. Bolívar habla con él y le pregunta, bueno, cuénteme usted por qué se pasó a los realistas. Porque yo cuando mis amigos se iban para la guerra, con los realistas volvían con zapatos y volvían con dinero y todas esas cosas. Entonces dije, ahí es donde yo me puedo ir bien, por eso me fui con ellos, ¿no? Bolívar le tuvo mucho cariño, ese fue uno de los más grandes héroes que ha dado Venezuela, que desgraciadamente era esclavo, le dio la libertad, por supuesto. Es otra cosa importante, que Bolívar, antes de que las ciudades, estas regiones, dejara de libertad a todo esclavo que se incorporara a las fuerzas de la libertad, era libre inmediatamente. Desde luego, después la negritud le tuvo un cariño inmenso a Bolívar, porque entendía que él había liberado a sus esclavos como que había liberado a Sucre, pero eso es algo que también hay que recordar siempre, ¿no? Que esa libertad a ellos, porque Bolívar lo que le importaba era el valor, la lealtad, la tenacidad. Y, por ejemplo, se lo cuenta también de cuando estaba en una mesa con algunos ingleses, con algunos personajes del exterior en el llano, donde iban a poner un mantel y una vajilla, todo. Llamaba a unos llaneros, enseñaba a coger el cuchillo, a coger el tenedor y a comer y a las buenas maneras y a respetar. Entonces la autoridad también se ejerce de esa manera, con los gestos, con la buena voluntad. Entonces Bolívar da enseñanza de democracia, enseñanza de bondad democrática al pueblo, y eso es un maestro que a todo momento está invitando a la gente a superar y a mejorarse. Entonces esos actores de Bolívar de hoy
que pretenden instalar un gobierno comunista, un gobierno terrorista, que pretenden asaltar las sedes de la justicia, que pretenden acabar con el ejército colombiano, con el ejército de otros países. Esas no eran ideas de Bolívar, esos son unos falsificadores. Hay que decirlo claramente porque no son, ¿no? Las ideas de Bolívar son ideas de orden, ideas de autoridad, ideas de legitimidad, y él se sometía al poder de los congresos, al poder de las elecciones. Hizo varias convocatorias de elecciones y cuando le resultaban bien, cuando no resultaban tan bien. Cuando se convocó al Congreso de Angostura, por ejemplo, él estuvo pendiente de lo que fuera el Congreso de Bucaramanga y aceptaba lo que dijeran los votos. Entonces, tenemos en Bolívar uno de los más grandes demócratas de nuestra América, y eso debemos repetirlo de una y otra vez. Y el campeón de la libertad, que no aceptaba jamás que se atentara contra la libertad, fue Bolívar. Entonces, eso también es un homenaje que le debemos hacer, y que no nos vengan a falsificar el pensamiento bolivariano, ni a justificar acciones terroristas, ni bélicas, ni asaltos a las Cortes Supremas, ni ningún tipo de cosas de esas, con el supuesto legado de Bolívar. No. Bolívar fue el más grande demócrata, una democracia autoritaria, desde luego en una época de guerra y de conflicto, porque no puede hacer una democracia de babas, una democracia con autoridad, y eso debemos decirlo con fuerza, porque nosotros debemos restaurar en Colombia la democracia, la libertad, y darle al Congreso la plena eh, voluntad que debe tener. Entonces, esos libros que hay contra Bolívar, pues obviamente solo cité el título de uno. Son muchísimos los libros que están escribiendo, pero sobre todo folletos que van a parar a las escuelas, que van a parar a los colegios, a pequeños círculos donde se deforma la idea de Bolívar. Entonces nosotros tenemos la misión de que eso no sea así. Tenemos que refutar a estas gentes que pintan a Bolívar que no es, y que tratan de empañar la figura de ese gran hombre. Ni siquiera en España, muy pocos se atreven. En España yo he visto allá estatuas de Bolívar, de culto, porque se considera, inclusive una vez que estuve en la Academia de Historia de Caracas, el Fraga Iribarne, ese gran constitucionalista, escritor, político, eh, alguien me atacó, ¿no? Entonces, yo, mire, yo nací en Cuba, soy tan español como era Bolívar, que había nacido en Caracas, ¿no? Así que lo que ustedes están diciendo no me toca, no me llega. Y entonces, si hubo alguien demócrata dentro de las circunstancias que se podían, que trató de fomentar, que abolió la esclavitud, que trató de dar el voto libre, que respetó el Congreso, es el libertador. Entonces, no vamos a tolerar más que nos falsifiquen a Bolívar, que vengan a decir en nombre de Bolívar que son terroristas, o que van a asaltar a la sociedad, o que van a hacer una cosa, porque eso no tiene razón. Eh, en Perú, ese libro que hay, Bolívar, el más grande amigo del Perú, es absurdo. En Perú le hicieron, como dije hace un rato, los más grandes homenajes, pero además el día anterior que Bolívar sale de Lima y se enteran en Lima que Bolívar se va, las mujeres, todas las damas de Lima le hicieron una gran concentración a Bolívar pidiéndole que se quedara. Pero Bolívar tenía que venir para salvar la Gran Colombia, y les promete que sí, pero si no, no dejaban ir. Y a las 4 de la mañana del día siguiente sale Bolívar de Lima. Claro, eso va a generar un problema. ¿Cualquier problema va a ser? La opinión pública. Que los que eran bolivarianos totalmente se decepcionan de Bolívar, que tiene que ir, pero le tocaba salvar la Gran Colombia. Y los que eran antibolivianos se sienten justificados, y se crea una animosidad contra Bolívar, pero temporal. Cuando uno habla con los peruanos de verdad, con la gente con formación política, con la gente más capaz, son bolivarianos, a pesar de todas estas malas intervenciones que ha habido sobre la vida del gran. Pero yo los invito a que defendamos al Bolívar demócrata, defensor de la autoridad, defensor de la justicia, creador del Consejo de Estado, que fue el que lo creó, defensor de la Corte Suprema, de las leyes, de los jueces, porque ese es nuestro credo y es el único que puede salvar a esta América, la democracia. La democracia puede ser de tipo bolivariano, con autoridad, pero democrática, donde el voto cuente, donde la libertad cuente, donde las instituciones se respeten, donde cada quien tenga autoridad, pero válida en el sentido de que defienda sus ideas
con ardor y respete las del contrario. Yo creo que ese es el mensaje bolivariano que podemos enviar hoy. No quiero abusar de la palabra, porque el doctor Miguel ya está mirando el reloj, entonces eso es una indicación de que ya es suficiente. Yo que les agradezco mucho su bondad de haberme escuchado. Bueno, muchas gracias, doctor Abello. Su conferencia ha sido sumamente interesante para informar a la gente de pequeños detalles de la historia que son sumamente importantes para clarificar el pensamiento del Libertador. De todas maneras, le agradezco mucho su participación, que ha sido muy, muy importante. Ahora quiero abrir el micrófono para los distinguidos miembros que tenemos hoy, a ver quién tiene algo para comentar. Pido la palabra, señor presidente Jaime Obregón. A ver, Jaime. Gracias, señor presidente. Bueno, como primera medida, claro, mis felicitaciones al doctor Alberto Abello, perdón, por una de esas conferencias que él nos tiene ya bastante acostumbrados, eminentemente magistrales. Haciendo caso de su invitación, precisamente muy estimulante para defender el ser democrático en el Libertador. Yo quisiera referirme a un hecho que ha sido utilizado por los detractores y los historiadores enemigos de su memoria, en lo que tiene que ver lo que se le responsabiliza supuestamente en adelantar planes monarquistas. Algo se refería también a eso el doctor Abello. Veamos algunos aspectos. Voy a aportar algunas citas, algunas fuentes primarias fundamentalmente, pero trataré de ser breve. Hace un tiempo, creo que fue la 40 conferencia, yo me refería precisamente a que el Libertador había tomado parcialmente la figura de padre de Napoleón de una manera bastante disimulada, disimulando su admiración hacia él para evitar precisamente que lo fueran a confundir con las ideas monárquicas de Napoleón. El historiador Marriaga dice que el Libertador piensa, que Bolívar piensa en ser emperador, presidente, vitalicio, rey o en fin, monócrata. A esto también complementa el doctor Hernando Pastrana, quien dice, pero que no queriendo parecerse a Napoleón, se declara siempre republicano y demócrata convencido. Sin embargo, historiadores como Luis A. Borges recogen una expresión que es inequívoca de Bolívar cuando dice: nunca, nunca, os lo juro, ha manchado mi mente la ambición de un reino que mis enemigos han forjado para perderme en vuestra opinión. Entre muchas evidencias que dan cuenta de esa posición del Libertador frente a la posibilidad de la corona, que asimismo surge en distintas ocasiones, es cierto, pero fundamentalmente por iniciativa de amigos y de otros no tanto. Es pertinente entonces referirse en primer lugar a la carta a la cual hizo alusión el doctor Abello, de Páez. Esta es una carta que le envía en 1825, en la cual le dice textualmente: este país se parece a la Francia de la época en que el gran Napoleón estaba en Egipto y fue llamado por los personajes más famosos de la revolución para salvar a Francia. Vos debéis llegar a ser el Bonaparte de América del Sur, porque este país no es el país de Washington. Es decir, clarísimamente le está ofreciendo de una manera inequívoca la corona.
Entre otras manifestaciones en el mismo sentido, es contrastante la carta que le envía la propia hermana mayor del Libertador, María Antonia, cuando le expresa: mandan ahora un comiciado a proponerte la corona, recíbelo como merece la propuesta, que es infame. Di siempre lo que dijiste en Cumaná el año 14, que serías libertador o muerto. Este es tu verdadero título, el que te ha elevado sobre los hombros grandes, sobre los hombres grandes, y el que te conservará las glorias que has adquirido a costa de tantos sacrificios. Detesta a todo aquel que te proponga corona, porque ese tal procura tu ruina. Y a propósito de la respuesta del Libertador a Páez, encontramos que realmente es contundente. Le dice: usted no ha juzgado, me parece, bastante imparcialmente el estado de las cosas y de los hombres. Ni Colombia es Francia, ni yo Napoleón. Napoleón era grande y único, y además sumamente ambicioso. Yo no soy Napoleón ni quiero serlo. Tampoco quiero imitar a César, aún menos a Iturbide. Acordémonos que en esta época, precisamente, la independencia de México no surge en forma de república, sino en forma de imperio. Con la impronta imperial de Agustín Iturbide. A él se está refiriendo. Y continúa el Libertador: tales ejemplos me parecen indignos de mi gloria. El título de Libertador es superior a todos los que ha recibido el orgullo humano. Diré a usted, La Paz, con toda franqueza, que este proyecto no conviene ni a usted, ni a mí, ni al país. Uno de sus biógrafos, quizá de los más significativos, que fue Gerard Masur, pone a pensar cuando formula la pregunta: ¿acarició alguna vez Bolívar ese sueño? Pero él mismo responde, dice estar convencido de que Bolívar nunca sintió la tentación de seguir los pasos de Napoleón. Y algo muy importante, para él su reputación significó más que su poder. Y esa reputación se basaba más bien en el título de libertador que en el posible de emperador o rey. Suscribimos esa opinión y también otros comentarios de este historiador cuando se refiere en particular a dos aspectos que pudieran sembrar dudas sobre las intenciones eventualmente monárquicas del libertador. En primer lugar, dice que la palabra corona aparece ahora con sospechosa frecuencia en las cartas de Bolívar, pero sin embargo, también que la palabra revela más bien una tendencia de sus contemporáneos que una actitud del propio libertador. Y en segundo término, el aparente acuerdo con la posibilidad de instaurar la monarquía que expresara el libertador en algunas ocasiones. Eso naturalmente, pues como que se puede ver con extrañeza, pero tiene una clarísima explicación en el contexto de las relaciones exteriores. Lo explica precisamente como un hábil recurso diplomático en aras de tranquilizar a las potencias europeas. La Santa Alianza estaba realmente en una posición que no dejaba de ser amenazadora, y esto de dar la idea de que pudiera ser una monarquía acá también no dejaba de ser importante en ese contexto diplomático de la época. Por último, a partir de la conspiración septembrina en 1828, nos menciona Indalecio Liévano Aguirre, a quien tuve la fortuna de tenerlo como profesor de historia en la Universidad de los Andes, en su biografía bastante consagrada que escribió precisamente sobre el Libertador. Nos dice: el Consejo de Gobierno juzgó imposible gobernar por más tiempo a Colombia dentro de las normas de un sistema republicano y representativo, ante lo cual constituyó secretamente una junta de personalidades notables para preparar un plan de monarquía constitucional. Sin embargo, después de esgrimir argumentos de peso favorables a la actitud asumida por el libertador de cara a ese plan, que entre otras cosas habían emprendido los amigos del libertador sin contar con su aquiescencia,
afirma Indalecio categóricamente. Este era el hombre a quien sus detractores acusaban de usurpador y de ambicionar una corona, y a quien los historiadores enemigos de su memoria tratarían de responsabilizar de un plan monarquista, en el cual no tuvo participación, pues siempre lo consideró incompatible con las realidades sociales de América y con su título de libertador. Hasta ahí, D'Alessio. Un breve comentario, por último, sobre la referencia que hizo también el doctor Abello al documento de Marx contra Bolívar. Sí, es cierto, tremendamente fuerte contra el Libertador, pero también es cierto que es un documento, a pesar de ser semejante gigante, es un documento muy pobre en las fuentes, y precisamente las fuentes de las que se sirvió Marx fueron las de dos personajes que fueron muy nocivos para la causa libertadora, fueron precisamente hechos a un lado por el mismo Libertador, muy rencorosos, precisamente quedarían contra el Libertador. Me refiero a Gustav Hippesley, un oficial inglés que se alistó en Londres en su momento, y a Dugald Holstein. Bueno, eso sería mi aporte. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Obregón, muchas gracias por su intervención, que me pareció excelente. Marx tenía muchas fuentes, era un gran investigador. Cuando él analizaba, por ejemplo, los precios de Europa, los precios de Estados Unidos, consultaba hasta los datos de los bancos centrales, todas esas cosas de bancos centrales. Era un tipo muy minucioso. Habló con mucha gente, pero le hicieron llegar también revistas, datos de cosas de la Rueda Granada de Venezuela en contra. Y por su misma ideología de que él defendiera la dictadura del proletariado, no podía estar contra la democracia, así fuera una democracia fuerte como la que proponía Bolívar. Entonces, como usted lo acaba de mostrar con lo que nos ha leído, sobre todo el pasaje de Indalecio Líbano, estoy totalmente de acuerdo, así que le agradezco mucho su brillante intervención. Muchas gracias, doctor. A ver. ¿Quién más quiere decir algo? Doctor Miguel. Y el Almario. Claro. El coronel Almario. Gracias, doctor. Saludo para todos los presentes en este medio. Mis felicitaciones muy sinceras al doctor Alberto Abello por su conferencia, que indudablemente, como todas las suyas, es para tener en cuenta, nos llena de recuerdos y de conocimiento. Quiero decir algo muy sencillo, que el doctor Abello lo tocó con mucha prudencia, y es que Bolívar, indudablemente, en la noche septentrina fue víctima, porque lo fue. Allí no lo hubieran asesinado como era el plan. Generó una mancha imborrable para Colombia, para todos los que queremos pura la personalidad de Bolívar como libertador y como gobernante de este país. Es lastimoso que eso hubiera ocurrido en Colombia. Como dije, es una mancha imborrable. La historia nuestra ha sido supremamente prudente con el caso. Tan prudente que ha desconocido hechos que insinuó Abello por razones históricas, diría yo, que he ido en ese orden de ideas. Bolívar fue una persona que tuvo un sentimiento feminista muy marcado, muy conocido, no solo desde el punto de vista romántico y de su amor por el sexo femenino, sino por la calidad de las personas con quien él pudo tratar y estar, no solo en el aspecto social, sino en el aspecto militar, con distinguidas damas. Y esa muestra que nos planteó el doctor Abello de la
posición que tomó toda la feminidad de Lima en favor de Bolívar es la demostración clara de su afecto, su respeto del sexo femenino, que se colocó en una circunstancia muy favorable para impedir la retirada de Bolívar del Perú. Esa es una demostración de lo que digo, que él tuvo un sentimiento feminista, no solo por Manuelita Sáenz, que todo el mundo piensa únicamente en ella. Fue una mujer de gran importancia en la vida de Bolívar, es indudable y no quiero dejarla de lado. Pero en general, el sentimiento feminista de Bolívar fue verdaderamente importante, reconocido, pero con algunas fallas en ese reconocimiento. ¿Por qué Santander no fue fusilado? Digámoslo abierta y claramente. Sencillamente porque Nicolasa Ibáñez buscó la forma de influir en la decisión de Bolívar para que no fusilara a Santander tenía las motivaciones, Bolívar tenía las motivaciones suficientes por la investigación que se había hecho de la participación que tuvo Santander en ese proceso para eliminar a Bolívar. Lamentable, pero cierto. Eso es imposible de borrarlo de la historia también. Y Nicolasa, con su posición social, con su distinción como mujer importantísima en esa época en Bogotá, pudo influir en Bolívar para que ordenara que no se fusilara a Santander. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y eso ocurrió por el respeto que él tuvo hacia el elemento femenino, no solo en Bogotá, sino en todas partes en donde estuvo. De manera que pienso que eso es importante tenerlo en cuenta. Yo sé que hay muchas circunstancias por las cuales son fundamentalmente políticas, esas circunstancias por las cuales este tema de una forma de tratarse que no es la que desearíamos todos los colombianos. Es cierto, ha habido y hay historiadores colombianos que han tocado el tema, pero siempre con una reserva, siempre con un temor, siempre con una prudencia, por razones obvias, pero que la historia no puede ser solo obvia, tiene que ser real, tiene que ser verdadera, tiene que ser concreta, duélale a quien le duela. Y nosotros como miembros de la sociedad bolivariana, pues estamos necesariamente impelidos a manejar esas circunstancias de una manera clara y de una manera histórica y de una manera científica. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. ¿Quién más quiere decir algo? Doctor Santamaría. ¿Ah? Doctor Santamaría, Jairo Luis Vega Manzano de Ocaña, pido permiso, pido la palabra si usted es tan amable. Con mucho gusto, adelante. Bueno, para todos, entonces, les habla Jairo Luis Vega Manzano desde Ocaña, norte de Santander, la tierra de Nicolasa, la tierra de Bernardina, la que alguna vez Simón Bolívar llamó la Melindrosa, la tierra de la Convención de Ocaña, etc. Quisiera pues participar en este momento y decir pues que en realidad lo de personaje como Simón Bolívar es muy interesante y que digamos de arrancada que para decir diatribas contra Bolívar es muy fácil a la larga. Hay que tener en cuenta de que estamos en dos sociedades. Estamos en dos sociedades de por medio. Es decir, una cosa es lo que estamos viviendo ahora en el siglo XXI y una cosa es lo que se vivía en el siglo XIX. Y yo considero que Simón Bolívar, pues,
sí, le tocó que acometer muchas acciones, digo yo, no santas, para poder hacer lo que hizo, lograr hacer lo que hizo, porque de otra forma no hubiera logrado pues libertar las 5 repúblicas. Ese es mi tema en un libro que yo escribí, el único libro que he escrito sobre Simón Bolívar, que tal vez ya yo les he hablado sobre él. Se llama Simón Bolívar y su patriotismo artero. Tiene una palabra ahí muy fuerte, pero no encontré otra así como más, digamos, de titular. Puede ser ese artero como mañoso, como algo así. En todo caso, se refiere a eso, a que Simón Bolívar le tocó que ejecutar muchas acciones que sin ellas no hubiera podido seguir adelante, mejor dicho. Y mi libro consiste en esas acciones eh, que llevó a cabo durante la campaña Admirable, que él pasó por acá por Ocaña y pues, dejó una historia muy importante para la región. Por eso, porque aquí duró en 1813, en enero, mes y 8 días duró aquí organizando sus ejércitos. Y aquí lo acompañaron hacia Cúcuta, hacia la batalla de Cúcuta, lo que se llamó el Batallón Libres de Ocaña. Entonces, aquí hay mucha historia sobre Simón Bolívar y sobre todo en esa campaña admirable que fue muy importante para la recuperación de la Primera República perdida en el año anterior. Entonces, yo sí quisiera que me permitieran, pues leer lo que está en la contraportada de mi libro sobre el espíritu del libro, ¿sí? Y ahí en esas 10 líneas, pues lo dice perfectamente cuál es el espíritu del libro. Dice así: una mirada a las acciones non santas de Simón Bolívar por los días de su campaña admirable, que en pos de obtener la libertad de su patria del yugo español a través de la guerra, pudieran ser consideradas como defendibles, justificables, toda vez que éstas se convierten muchas veces, como en este caso, en la única manera de alcanzar un objetivo que, aunque fuera en defensa solamente de su élite, se antoja ineluctable. Sigue diciendo que este corto periodo de la larga historia bolivariana de luchas independentistas que significó la campaña admirable, de suyo de mucho interés ventilar, máxime si como en este caso, en donde se presentan acciones no mencionables, la historiografía tiende a minimizar o más bien a ocultar, sobre todo cuando se trata de un ser excepcional y situado en el podium recurrente y selecto de la posteridad como Bolívar. Entonces, allí está. Son acciones que sí se mencionan en la historia, pero que de pronto no se dejan con la crudeza, la realidad y con la realidad que ocurrieron, sinceramente. Por ejemplo, se minimizan muchas cosas, especialmente se conoce lo de la guerra a muerte en 1813 sobre el decreto de Trujillo. Bolívar al llegar a Trujillo expidió un decreto de guerra a muerte contra los españoles, en donde pues de allí para allá fue unas acciones, digamos, duras, crueles, inhumanas, que cuando llegaban a un poblado arrasaban con todo lo que oliera realista. Y si así no hace, Bolívar no llega el 6 de agosto de 1813 y retoma la Segunda República. Entonces, esa era, digamos, lo que quería comentarles en este momento, porque pues Simón Bolívar, sí, claro, un personaje maravilloso que quedó en historia para la posteridad, pero que a él le tocó que tomar acciones de ese tipo. También, por último, quisiera comentar algo sobre lo de Karl Marx. Yo por ahí he leído poco, pero de lo poco que leí,
me desgané porque él en sus escritos desconoce mucho a Latinoamérica. No sé si ustedes se dieron cuenta de que no conoce bien la historia de Colombia, por la historia que estaba atravesando Simón Bolívar en el momento que él le tocó hacer todo lo que hizo. Casi que no sabe bien dónde está ubicada Colombia ni nada de aquí de Latinoamérica. Entonces desconoce totalmente la historia y la geografía de Sudamérica, en esos escritos y a mí me decepcionó eso en ese sentido. Claro, tiene pues, mucha visión y mucho lo conocía, pero en ese aspecto no me pareció del todo bien. En todo caso, esa era, señor presidente, como la intervención mía en este momento y muchas gracias por la oportunidad. Mucho, mucho. A ver, ¿quién más quiere decir alguna cosa? Ya hablaron todo. ¿Ah? Ya hablaron todo. Bueno, entonces solo me queda agradecerles muy sinceramente la participación a todos los miembros de la reunión de hoy, que ha sido muy interesante. Es la número 225, que es en realidad un número sumamente grande para haber mantenido una conferencia todos los jueves. Seguiremos adelante hasta donde sea posible de conseguir historiadores y también buscando la manera de que en alguna forma se vuelvan también mesas redondas. Es muy interesante la participación de los oyentes, sobre todo sus conceptos, que son sumamente importantes. ¿Alguien quiere decir algo? Entonces, si no hay nadie más, les agradecemos muy sinceramente su presencia en el día de hoy. Les deseo llegar un cordialísimo abrazo y esperamos que nos sigan acompañando los jueves. Un gran abrazo para todos.